Como les había comentado en la sesión del día de domingo, les voy a dar una breve introducción al tema de la administración y de cierta forma fue lo que vimos en la sesión. Ya les he compartido el material, que es justamente el que voy a reproducir, y a partir de ese les voy a hacer una serie de comentarios hasta donde nos quedamos. Y cuando nos tengamos la siguiente sesión, pues partiremos de ahí. Bueno, lo primero en esta primera sesión fue la introducción a la administración, que va a culminar con lo que les mencioné a sus compañeros, que son los pasos del proceso administrativo, que es justamente la materia que estamos llevando. Entonces, en esta materia, el objetivo va a ser determinar de qué consisten al menos estos cuatro pasos genéricos del proceso administrativo. Puede haber más, ahorita lo vamos a comentar, pero la idea es justamente esa, ¿no? Que ustedes entiendan que al menos estos cuatro pasos en orden y consecutivos son lo que conforman el proceso administrativo y de qué trata cada uno de ellos. Ese es el objetivo de esta materia. Bueno, lo primero que vi con sus compañeros fue esto: ¿qué es la administración y cómo va a sernos útil la administración? Bueno, pues el concepto de administración en México viene ya desde casi principios de los años 60 del siglo pasado. Administración moderna me refiero, ¿no? A la administración actual, que es la que tenemos hasta hoy en día. Entonces, viene ya desde pues, esa época. Y sin embargo, como les mencioné a sus compañeros, a pesar de que podremos considerarlo algo como ya algo más viejo, algo más de que ya tiene un rato en nuestro país en cuanto a su aplicación, pues es algo que sigue funcionando. Esa es la verdad de las cosas, ¿no? La administración sigue siendo esencial para cualquier tipo de institución, ya sea del ámbito público, en el ámbito privado, siempre va a ser necesario el tema, no nada más de la administración, sino del administrador, que ahorita veremos cuál es el rol que juega en esta disciplina. Y por eso, ¿cómo nos va a ser útil? Bueno, pues la administración es hasta un estilo de vida. Es decir, ustedes pueden desarrollar el concepto de la administración de forma personal, en su casa, de forma individual, ¿no? ¿Cómo? Pues precisamente aplicando los pasos que son los que, con los que vamos a culminar la sesión de hoy. Es decir, desde que ustedes planean su día siguiente, están aplicando el concepto de la administración. Desde que ustedes ejecutan ese plan, están desarrollando el concepto de la administración, dirigiendo cada una de las decisiones que toman y al final del día, pues evaluando, ¿no? ¿Cómo me fue? ¿Qué tendré yo que hacer mejor? Si hoy me atoré en el tráfico, pues mañana me tengo que despertar más temprano o tengo que tomar otra ruta, ¿no? Entonces hago una evaluación de lo que sucedió en el día. Entonces, a nivel personal, pues es un estilo de vida. A nivel profesional, pues ya les dije, tiene una aplicación tanto a nivel privado como a nivel público. En el nivel público, todas las instituciones, sin excepción, tienen un área administrativa. Así sean instituciones de salud, de infraestructura, de economía, de jurídicas, lo que sea, todas sin excepción, tienen un área administrativa. Es decir, aquellos que se van a encargar pues de la gestión de los recursos, ¿no? Que en este caso es algo sumamente importante para entender el concepto de administración, el manejo de los recursos, ¿no? Ese es el rol del administrador. Y en el ámbito privado, lo mismo, ¿no? Lo mismo, cualquier empresa, así sea un pequeño emprendimiento, una mediana empresa, una gran empresa, ¿no? Los Coca-Cola, las empresas de construcción, los hospitales privados, el que sea, necesita un administrador. Claro, así como todas las disciplinas, la administración también tiene diferentes ramas, ¿no? Que son una especialización. Administración hospitalaria, ¿no? Administración de instituciones públicas, administración de hoteles, ¿no? Eso es ya una especialización, pero todo parte del núcleo, ¿no? De la administración y ya dependerá de lo que cada uno de ustedes quiera desarrollarse o el ámbito en el que se quiera desarrollar para tener esa línea mucho más específica, ¿no? Pero insisto, por eso nos va a ser muy útil, ¿no? Porque desde un estilo de vida hasta el nivel profesión o el nivel de la ejecución de su profesión, que es el tema del administrador, ¿no? Bueno, ¿qué más? Estuvimos hablando, aquí tienen ustedes el concepto de administración, el cual está bastante resumido y muy concreto.
que es pues el acto de coordinación humana, tanto individual y grupal, para alcanzar los objetivos. Eso es la administración, así de sencillo. Aunque suena sencillo, no es nada fácil la ejecución, ¿no? O sea, dice coordinación humana, ¿no? En ese sentido, pues ustedes lo sabrán, la administración forma parte de las ciencias sociales, que es algo que les mencioné a sus compañeros, y ahí está el tema de lo complicado, ¿no? Las ciencias sociales tienen como objeto de estudio al ser humano. ¿Qué es eso de objeto de estudio? Pues que se encargan de estudiar, vamos, de desarrollar todo lo que tiene que ver con el ser humano, ¿no? ¿Y qué es lo difícil, ¿no? ¿Qué es lo difícil del ser humano? Pues eso, que su naturaleza hace que seamos cambiantes, ¿no? Ustedes en casa, si tienen a su pareja, si tienen a su novio, si tienen a su esposa, si tienen a sus hijos, a sus familiares, sus papás, los que sea con los que compartan en su casa, observen. Y hay veces en las que nos levantamos de buenas, a veces no tanto, a veces dormimos bien, a veces no. Y ese temperamento con el que nos despertamos marca todo nuestro día. Entonces, véanlo con sus compañeros de trabajo, ¿no? O con sus amigos, como los con los que compartan más tiempo. Y ustedes van a observar que pues no todos los días son buenos, ¿no? Hay días malos, hay días buenos, y eso es el tema del ser humano, ¿no? Además, agréguenle que cuando somos niños, adolescentes, jóvenes adultos y en la vejez, no pensamos igual, ¿no? O sea, hagan un ejercicio de retrospección y piensen, ¿no? Y en ese sentido van a ver que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo cuando ustedes eran más jóvenes, pensaban distinto, ¿no? Tal vez tenían otras ideas, también tenían otros recursos, ¿no? Otras obligaciones, que ahora que tal vez son un poco más adultos, tienen otras obligaciones también, ¿no? Tienen otra perspectiva de vida, tienen otras metas, ¿no? Entonces, eso es lo complicado, ¿no? A veces está este debate entre las ciencias sociales y las ciencias exactas, pero a mi parecer las ciencias exactas, pues sí, ¿no? Que hay que saber de matemáticas, estadística, química, física, pero muchas de ellas se dan en ambientes controlados, ¿no? ¿Qué es eso? Pues laboratorios, pruebas, errores, pueden equivocarse. Imagínense, y ustedes lo viven día a día, imagínense que el directivo de una empresa se equivoque, pues pierde su trabajo, ¿no? O en en el menor de los casos, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues cae hasta el bote, ¿no? O sea, lo pueden encarcelar por el mal uso de los fondos. Y lo mismo en la administración pública, ¿no? En el gobierno. Lo mismo, ¿qué pasa si un mandatario toma una mala decisión? Pues de él dependen vidas, ¿no? Dependen personas, recursos, ¿no? Entonces, es más difícil a mi parecer, ¿no? Porque estamos hablando de seres humanos, de vidas, del día a día. Bueno, para terminar esta diapositiva, aquí tienen ustedes en el concepto de administración un pequeño asterisco, y si se van a la parte inferior de la pantalla, ese asterisco dice, viene la etimología, ¿no? Para que ustedes jamás se les vuelva a olvidar, pues, el administrador que hace, ¿no? O qué somos. Bueno, pues viene del prefijo at, que quiere decir orientado, dirigido o una acción. Ministrare, que viene de servir o cuidar. Por lo tanto, en un sentido literal, podríamos decir que la administración es la actividad orientada a cuidar y servir. Y en este caso, ¿qué? Pues a las instituciones humanas, ¿no? O al ser humano. Entonces, esa es la función. Eso siempre, siempre acuérdense. Ustedes que van a ser administradores, eso va a ser siempre su definición. ¿Sale? Bueno, ¿qué más? Bueno, platiqué muy rápido con sus compañeros este tema de que, pues la administración, ya lo decíamos, ¿no? En México tiene una aplicación ya tal cual profesional a partir de los años finales de los 50, principios de los 60, que es cuando es el México moderno, ¿no? Pero pues la administración viene desde las primeras civilizaciones, o sea, desde que el ser humano se empezó a organizar para sobrevivir, desde ahí ya tenemos el concepto de la coordinación humana, ¿no? Desde que dijeron, esta cueva me va a servir para cubrirme y de acuerdo a nuestra fortaleza y habilidades, tú vas a cazar, tú vas a limpiar, tú vas a recolectar, tú vas a vigilar en la noche, etcétera. Desde ahí ya estábamos aplicando el concepto de administración porque nos estábamos organizando, ¿no? Entonces, cuando los seres humanos empezaron a asentarse en diferentes localidades, eso ya era el tema de la administración. Claro, pues en ese entonces no se le conocía así, pero vamos, es el primer vestigio, ¿no? Que tenemos.
¿Cuál es un parteaguas en el tema de la administración? Y por eso les digo en la época moderna, pues justamente eso, ¿no? Las revoluciones modernas. Y una de las que más trascendencia tuvo fue el tema de la revolución industrial. ¿Por qué? Pues porque justamente en la revolución industrial se dio el tema de la transformación. Si antes en una fábrica que se dedicaba a elaborar muebles, para elaborar una mesa necesitábamos a 5 personas, ahora con la revolución industrial ya no lo necesitábamos, ¿no? Ya una máquina se encargaba de eso y si acaso necesitábamos a una persona que estuviera viendo que todo estuviera bien, ¿no? Coordinando a las máquinas ahora, ¿no? Entonces, el tema de la producción y la organización de la producción se volvió mucho más rápida, pero aún así necesitábamos o necesitamos hasta la actualidad del ser humano, ¿no? ¿Para qué? Para dirigir las máquinas, coordinar los procesos de producción, ¿no? Claro, ya no necesitamos 5 para hacer una mesa. Tal vez una persona puede coordinar una máquina que ahora hace al revés, ¿no? Ahora hace 5 mesas al día. Entonces, eso se volvió totalmente a la inversa, ¿no? Que ahora era más necesario la coordinación humana de los factores, ¿no? En este caso de producción. Y bueno, por eso es que es un parteaguas. Y a partir de ahí es en donde nosotros tomamos el concepto de la administración, ¿no? A partir de ahí tenemos muchas teorías, herramientas, diferentes postulados, libros, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la administración moderna, que justamente ya tiene que ver con la producción, ¿no? A eso va enfocado. Bueno, también vimos los alcances, ¿no? De qué es un alcance, pues son hasta dónde llega, ¿no? Hasta dónde llega la administración, y ya lo dije al principio, por eso viene aquí desde el tema familiar. Les digo, si ustedes aplican la administración como un estilo de vida, pues va desde su familia, ¿no? Es decir, el núcleo básico de organización son los principios de eso que dice la diapositiva, que es la división del trabajo, dice. ¿Qué significa qué significa eso de la división del trabajo? Bueno, pues que todos tenemos una tarea, ¿no? Entonces, a nivel familiar, pues, normalmente vamos a hablar de una familia nuclear, ¿no? Que son papá, mamá, hijos, ¿no? Entonces, bueno, yo, papá, tal vez me tengo que despertar y tengo que ir a dejar a los niños a la escuela. Yo, mamá, tal vez les tengo que hacer de desayunar, ¿no? Así muy tradicional la cosa. Yo, hijo, pues tengo que levantar los trastes de la mesa, ¿no? Y llevarlos al fregadero. Y el otro hijo, que es un poco más chiquito, pues tiene que limpiar la mesa, ¿no? Ya que no hay trastes. Algo así, muy sencillo, ¿no? Eso es una división del trabajo. Que pasando al círculo más grande, cuando hablamos de instituciones, ¿no? La división del trabajo tiene que ver ahora sí con nuestros perfiles. Ahora, el administrador es como un comodín, porque va a administrar o va a coordinar, acuérdense que es el acto de coordinación, a todos los demás perfiles, ¿no? Entonces, yo tengo, por eso es que ustedes van a aprender a lo largo de su formación un poquito de derecho, un poquito de economía, un poquito de mercadotecnia, administración como tal, un poquito de todas las disciplinas de las cuales yo tengo que saber, ¿no? De manera general, porque en algún momento voy a coordinar al ser humano en las instituciones y a través de su división del trabajo. Ahora, si regresamos a nuestros ejemplos anteriores, en un hospital, tal vez yo como administrador de un hospital, pues tengo que tener nociones de todo lo que necesita, ¿no? El tema hospitalario. Hay veces en las que pues tenemos que tener la asesoría de un médico, ¿no? Porque pues él conoce de los procesos. Y de hecho, ¿no? Hay médicos que se especializan en la administración, ¿no? Porque tal vez ellos estudiaron todo lo relacionado al tema de la medicina, pero para administrar un centro hospitalario, pues necesitan saber, ¿no? De todas estas herramientas administrativas. Eso es la división del trabajo, ¿no? En algún momento, no lo sé, alguna institución pública, ¿no? Pues que necesita de un área jurídica, de un área financiera, de un área contable, de un área de servicios materiales, ¿no? De un área operativa. Entonces necesito muchos perfiles. Eso es la división del trabajo, ¿no? Cada uno de nosotros en nuestra vida profesional o en la familia tenemos una actividad que hacer, ¿no? Y esa es la división. Entonces, en un sentido más grande, en un alcance más grande de la administración, pues es en las instituciones, ¿no? Ahí está el apoyo de empresas, gobiernos, escuelas, centros religiosos, ¿no? Todo lo que sea una institución va a ser el alcance de la administración.
Bueno, y aquí está lo que les mencioné. El administrador, aquí está su definición, pues es un oficio, dice, dedicado al servicio de una comunidad, empresas, gobierno, todas las instituciones, ¿no? Y bueno, la formación del administrador es independientemente de la profesión, ¿no? Porque pues al final les digo, todos tenemos un poquito, ¿no? De la noción del administrador. En cuanto al tema profesional, pues bueno, hay varias cuestiones que tiene que revisar el administrador. Por ejemplo, y la más importante, pues la dirección de organizaciones, ¿no? En esto normalmente es en donde siempre se utiliza un administrador. Y ustedes observen, digo, muchos de ustedes ya están en una actividad laboral, observen que siempre, ¿no? La vacante que siempre van a encontrar es auxiliar administrativo, dice, ¿no? O el área administrativa, porque justamente siempre se necesita, ¿no? Se necesita de esa coordinación. Dentro de la dirección del rol del administrador, pues va a haber variables internas que el administrador puede controlar en las instituciones, ¿no? En este caso, ¿qué variables pueden ser? Por ejemplo, la productividad de los trabajadores. ¿Cómo? Pues con incentivos, ¿no? Así, si llegas temprano, pues probablemente al finalizar el año te vamos a dar un incentivo, ¿no? Si cumples con tu cuota de trabajo, pues sales más temprano, ¿no? Qué sé yo, diferentes formas de incentivar a las variables internas. Eficiencia, eficacia, cómo hacer las actividades cada vez con menos recursos, ¿no? Eficientar los procesos. ¿Qué característica tienen las variables internas? Bueno, pues que son de control del administrador. Y eso es importante y se los mencioné a sus compañeros. Acuérdense siempre, las variables internas son del control del administrador. Yo como persona administradora las puedo controlar. Puedo mejorar la productividad, puedo mejorar la eficiencia dentro de mi organización. Hay otras que son externas o exógenas, así se las pueden encontrar, en las cuales no las puedo controlar. ¿Por qué? Porque tienen que ver o se relacionan con eventos externos a mi institución. Puede ser en este caso el mercado, la economía, las finanzas o justo, ¿no? Los desastres naturales. Uno que más quisiera poder decir, ah, pues va a temblar tal día, ah, pues voy a asegurarme que no estén mis empleados, evacuarlos, tratar de tener el menor número de pérdidas en la institución. No lo sabemos, ¿no? Por eso es que el administrador tiene que estar un paso adelante, ¿no? Siempre estar pensando qué podría llegar a pasar, ¿no? Entonces, esa es otra de las características, ¿no? El administrador tiene que ir siempre un paso adelante para precisamente llegar a anticiparse. No hay de otra, ¿no? No tenemos una bolita de cristal donde podamos ver el futuro. Lo único que podemos hacer es plantear una serie de escenarios y a partir de ahí desarrollar, ¿no? Todo lo que tenga que ver con esa anticipación. ¿Por qué? Porque las variables externas no las puedo controlar. Bueno, y en cuanto a la administración como profesión, pues es la dirección del trabajo humano en equipo para elevar la competitividad en los sectores productivos, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues justamente coordinar de mejor manera todo lo que tenga que ver con el recurso humano, ¿no? Por eso el administrador tiene que tener o ser experto en habilidades como manejo de una empresa, dirección de personal, comercialización y sobre todo, y con eso vamos a terminar, de hecho no vimos mucho porque pues fue una introducción y ya ven que tuvimos ahí algunos detalles, aplicar, ojo con el concepto, el proceso administrativo sistemático. ¿Qué significa eso? El proceso administrativo son 4 pasos, ¿no? Y se los puse a sus compañeros, pero yo se los menciono aquí. 4 pasos del proceso administrativo. En este caso empieza con la planeación, sigue la organización, la dirección y el control, ¿no? Que son los que les mencioné al principio, ¿no? De cuando a nivel personal ustedes pueden aplicar un proceso. ¿Qué es lo importante? Yo les estoy mencionando 4 pasos, son los 4 pasos genéricos. ¿Habrá algún autor por ahí que tenga 7, 8, 9, 10, 100 pasos? Está bien, no hay ningún problema. El detalle está en que es sistemático y esa palabra es importante. ¿Qué significa? Van en orden para precisamente cumplir un sistema. ¿Qué es un sistema? Pues justamente la computadora es un sistema, ¿no? ¿Qué pasa si a mi computadora le falta el disco duro? Pues nomás no funciona. ¿Qué pasa si a mi computadora le falla la pantalla? Pues no puedo ver. ¿Qué pasa cuando a mi computadora le falla alguna de las teclas, ¿no? No puedo escribir bien.
Entonces, en ese sentido, un sistema es algo que funciona de manera conjunta, ¿no? Todos los elementos de mi computadora funcionan de manera conjunta para, de esa forma, cumplir con la función de la computadora, ¿no? Lo mismo sucede en el tema administrativo y sobre todo de una empresa. El proceso administrativo son una serie de pasos sistemáticos y en orden. ¿Qué quiere decir? Que se complementan los pasos unos con otros y tienen que ir en orden. Entonces acuérdense, planeación, organización, dirección y control. Pasos más, pasos menos, ese es el orden que tienen que seguir. Entonces, el primer paso, que esto lo vamos a ver más adelante, de hecho el curso, las siguientes sesiones son hablar de planeación, hablar de organización, hablar de dirección y terminar con el control. La planeación es eso, anticiparse a todo lo que tengo que pensar antes de realizar una acción dentro de mi empresa, organización o lo que ustedes quieran. Es un paso muy importante, no nada más porque es el primero, sino que una vez que yo ya planifiqué todo, ya no puedo modificar el plan. La idea de pensar y repensar un plan es esa, ¿no? Seguirlo siempre como lo había previsto, ¿no? Y de hecho, ahí está otra palabra, lo había previsto, o sea, todo lo que puede llegar a pasar lo tengo que desarrollar en la planeación. Esa es la idea, ¿no? Por eso es que es un proceso sistemático. De ahí viene la etapa, digo, esto se lo resumí muy rápido, ¿no? Lo vamos a ver detenidamente cada uno de los pasos. El segundo, la organización es la ejecución de esa planeación. Entonces, por eso les digo, si el plan en la organización o en la fase de organización ya no lo sigo, de nada habrá servido haber hecho esa planeación. Entonces, en la organización es ejecutar el plan. Ya todo lo pensé, ahora hay que ejecutarlo. Y con todo, me voy a encontrar con ciertas determinantes que de manera externa puedan afectar a mi organización y tengo que sobre la marcha tal vez resolver, ¿no? Esa es la parte de la organización. La dirección, pues justamente son todas aquellas habilidades que un administrador debe tener para saber dirigir esto que viene aquí, ¿no? El recurso humano, más adelante lo vamos a ver, el recurso humano, material, financiero, tecnológico de la organización. Todos los elementos que tiene una organización, el administrador los debe saber dirigir. Y finalmente viene la parte del control, que no es más que una evaluación o una retroalimentación. ¿Qué es lo padre del proceso administrativo? Que normalmente es perfeccionable porque lo vamos a volver a repetir. Una vez que yo ya terminé la última fase, vuelvo a comenzar. Planeación, organización, dirección y control. Y otra vez, y otra vez. Entonces imagínense, por eso es que los Coca-Cola, que la Costeña, que todas esas empresas que ya tienen más de 100 años de presencia en el mercado, como empresas, por eso es que son tan buenas haciendo lo que hacen, ¿no? O sea, es muy difícil que exista un error en la producción de Coca-Cola. Y si lo hay es porque es algo exógeno o externo a la fábrica o a la fabricación del producto. Llevan tantos años aplicando un proceso que lo han ido perfeccionando. Eso es lo padre del proceso administrativo, que cada proceso deberíamos hacerlo mejor que el anterior. ¿Por qué? Porque justamente pasamos una etapa de control o de evaluación, ¿no? Entonces, cuando termina mi ejercicio, mi año, mi proceso de producción, ¿qué es lo que hago? Una evaluación, ¿no? Como les decía al principio, ¿qué pasó en mi día a día? ¿Qué pasó en el día? Para que mañana yo no lo vuelva a hacer o no cometa ese error. Lo mismo en la empresa, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo me fue este año? Para que el siguiente me vaya mejor, ¿no? Entonces, eso es lo padre del proceso administrativo. Entonces, con eso termino. Eh, Hasta ahí nos quedamos, ¿no? Hablando de las etapas del proceso administrativo. Precisamente, acuérdense entonces, es una serie de pasos, tienen que ir uno después del otro, ¿no? No puedo empezar con la dirección, no puedo empezar con el control, forzosamente desde el principio, y es sistemático porque como ustedes lo escucharon, cada uno de los pasos se va complementando para que cuando yo llegue al final pueda hacer una evaluación y el siguiente proceso ya no cometer esos errores o perfeccionar el proceso. ¿Sale? Bueno, pues de momento hasta aquí lo voy a dejar y bueno, el resto del material ya lo tienen ustedes ahí, lo vamos a comentar en la siguiente sesión.